Dicen que las fronteras son líneas imaginarias dibujadas por hombres poderosos en mapas de papel, pero para quienes vivimos a ras de suelo, donde el polvo se mete en las arrugas y el sol quema hasta la conciencia, la frontera es una cicatriz, una herida abierta en la tierra que a veces sangra, y a veces, solo a veces, nos regala un milagro. Esta es la historia del sargento Elías, aunque hacía mucho tiempo que nadie lo llamaba por su rango. Ahora era simplemente don Elías, el viejo del rancho El Centinela. Elías vivía en el límite exacto de la nada. Su pequeña hacienda colindaba con el muro invisible que separa dos mundos. Era un hombre de rutinas, de acero, forjado en la disciplina militar y endurecido por la viudez. Desde que su esposa, la dulce doña Carmen, se fue al cielo hace una década, Elías había blindado su corazón con la misma ferocidad con la que cercaba su terreno. Su vida era un monólogo de silencio. Se levantaba a las 4 de la mañana, antes de que el sol se atreviera a pintar de naranja el desierto. Se preparaba un café negro, espeso y amargo, y se sentaba en su porche a limpiar su viejo rifle de caza, no porque esperara una guerra, sino porque un soldado nunca deja de vigilar. Pero aquella madrugada de noviembre era diferente. El aire tenía un peso extraño, una electricidad estática que erizaba la piel, una tormenta inusual, de esas que el cielo descarga cuando tiene ganas de llorar, azotaba el valle con furia. La lluvia caía de lado, golpeando las ventanas de la cabaña como puñados de grava, efecto de sonido en trueno lejano, y lluvia intensa, golpeando madera. Elías terminó su café y miró a su única compañía en Toro. Toro no era un perro cualquiera, era un mastín enorme, negro como la noche sin luna, con una cicatriz en el hocico y una lealtad que no cabía en su pecho ancho. Era un animal entrenado para proteger, para atacar, si era necesario. Un guardián que, al igual que su dueño, tenía fama de tener pocos amigos. «Arriba, muchacho», murmuró Elías, poniéndose su impermeable verde oliva y ajustándose el sombrero. «El perímetro no se va a revisar solo. Con esta tormenta, el río debe estar crecido. Y ya sabes lo que eso significa». Elías sabía que la tormenta era la cobertura perfecta para los coyotes, esos traficantes de almas despiadados que usaban la oscuridad para cruzar sus mercancías ilícitas. Elías no permitía eso en sus tierras. Él era la ley en el Centinela. Salieron a la intemperie. El frío era una mordida en los huesos. Elías caminaba con paso firme, iluminando el camino lodoso con una linterna táctica potente. Toro iba a su lado, olfateando el aire húmedo, con las orejas en alerta máxima. Caminaron cerca de 2 kilómetros hasta llegar a la zona baja, donde la cerca de alambre solía ser cortada por los intrusos. El lodo se aferraba a las botas de Elías, intentando detenerlo, pero el viejo soldado avanzaba. De repente, Toro se detuvo. El perro no ladró. Un perro experto no ladra para alertar al enemigo. Se congela. El pelo del lomo de Toro se erizó completamente. Soltó un gruñido bajo, un retumbar que vibró en el suelo mojado. «¿Qué pasa, chico?», susurró Elías, quitando el seguro de su rifle, por puro instinto. «Coyotes». Toro no respondió. En lugar de obedecer la orden tácita de quedarse junto a su amo, el perro salió disparado hacia la oscuridad, hacia un grupo de matorrales espinosos que crecían junto a un viejo roble caído. «Toro, alto», ordenó Elías, temiendo una emboscada. Pero el perro ignoró la orden. Elías corrió tras él, con el corazón bombeando adrenalina vieja, de esa que recordaba de sus días en el frente. Apuntó la linterna hacia donde estaba su perro, esperando ver a un contrabandista, a un animal salvaje, o algo peor. Lo que vio lo dejó sin aliento. Toro, la bestia de 50 kilos que podía derribar a un hombre armado, no estaba atacando. Estaba echado en el fango, estaba rodeando algo con su cuerpo.
haciendo una barrera contra el viento y la lluvia. Gemía suavemente, lamiendo algo que estaba tirado en el suelo. Elías se acercó con cautela, sin bajar el rifle del todo. La luz de la linterna cortó la oscuridad y reveló la escena más desgarradora que sus ojos cansados habían visto en años. No era un contrabandista, era una mujer. Estaba tirada boca abajo, medio sumergida en un charco de agua helada. Su ropa eran harapos finos, un vestido que alguna vez fue blanco, pero ahora era del color de la miseria. Estaba descalza, sus pies estaban lastimados, sangrando, contando la historia de kilómetros de dolor y huida. «¡Dios santo!», exclamó Elías, colgándose el rifle al hombro y cayendo de rodillas en el barro. Junto a ella tocó su hombro. Estaba helada. Su piel tenía ese tono pálido y azulado que presagia la muerte. «Señorita, señorita», la llamó, girándola con cuidado. Era joven, dolorosamente joven. No tendría más de 20 años. Tenía el rostro golpeado, un ojo morado, que hablaba de una violencia reciente, de un mal que la había perseguido hasta ese rincón olvidado del mundo. Pero lo que hizo que el mundo de Elías se detuviera no fue ver a la mujer, fue ver lo que ella aferraba contra su pecho, con una fuerza sobrehumana, incluso en su inconsciencia. Era un bolso deportivo sucio, cerrado. El instinto militar de Elías se activó. Drogas, dinero, armas. ¿Por qué alguien arriesgaría la vida en una tormenta así por un bolso? Toro, el perro guardián, apoyó su enorme cabeza sobre el bolso y miró a Elías. A sus ojos caninos, usualmente fieros, estaban llenos de una súplica líquida y triste. El perro gimió y empujó la mano de Elías hacia el cierre del bolso. Con manos temblorosas, Elías bajó la cremallera. Esperaba encontrar paquetes ilícitos. Esperaba encontrar la razón por la que esta mujer había sido golpeada. Pero al abrirlo, Elías sintió que las piernas le fallaban. Cayó sentado en el lodo, soltando la linterna que iluminó el interior del bolso, desde el suelo, adentro. Envuelto en mantas térmicas improvisadas y protegido del agua por el cuerpo de su madre, había un par de ojos grandes y oscuros que lo miraban en silencio. Un bebé no lloraba, quizás por el frío, quizás por el miedo, o quizás porque sabía que el ruido atraería a los monstruos de los que huían. El pequeño levantó una manita diminuta hacia la luz. Elías, el soldado de hierro, el hombre que no había llorado en el funeral de sus camaradas, sintió como una lágrima caliente y traicionera rodaba por su mejilla, mezclándose con la lluvia. Allí, en medio de la nada, la muerte y la vida estaban bailando un tango peligroso. Y él, un viejo solo con un rifle y un perro, era lo único que se interponía entre ellos y el abismo. «No se mueran», susurró Elías con voz ronca, una orden que sonaba a plegaria. «No en mi guardia. Nadie muere hoy en mi guardia». La música sube de intensidad, dejando un tono de suspenso grave. «Locutor, querida familia de Crónicas del Destino, lo que Elías acaba de encontrar en esa frontera no es solo una mujer y un niño, es una prueba de fuego para su alma. ¿Podrá un hombre que cerró su corazón al mundo salvar a quienes más lo necesitan? El peligro acecha en la oscuridad, y la tormenta es el menor de sus problemas. Si quieres saber qué hará Elías con este hallazgo, y quién persigue a esta pobre muchacha, dale un me gusta ahora mismo a este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias que tocan el alma. En el ejército, a Elías le enseñaron una regla de oro que se grabó a fuego en su ADN: nunca se deja a nadie atrás. No importa si es un compañero, un civil o un desconocido. Si respira, se salva. Pero esa noche, la misión no era en un campo de batalla lejano, sino en su propia tierra. Y el enemigo era una hipotermia que avanzaba reloj en mano. Elías sabía
que no tenía tiempo para preguntas. Con movimientos rápidos y precisos, se quitó su propia chamarra impermeable. Quedó expuesto a la lluvia helada, solo con una camisa de franela. Pero no le importó. Envolvió con cuidado el bolso deportivo donde yacía el bebé, asegurándose de dejar una abertura para que la criatura respirara, y se lo cruzó al pecho, pegándolo a su propio calor corporal. «Aguanta, pequeño soldado, aguanta», murmuró, sintiendo el leve latido del niño contra su esternón. Luego vino la parte difícil. La mujer estaba inconsciente. Elías ya no tenía 20 años. Sus rodillas crujían y su espalda cargaba con el peso de la edad. Pero cuando la vida está en juego, el cuerpo saca fuerzas de reservas misteriosas. Con un gruñido de esfuerzo, Elías pasó sus brazos bajo la espalda y las rodillas de la joven Ann. La levantó. Pesaba poco, demasiado poco, como si el sufrimiento la hubiera consumido por dentro. «¡Vamos, toro! ¡A casa!», ordenó el anciano, apretando los dientes. El camino de regreso fue un calvario. Cada paso en el lodo era una batalla. El viento intentaba derribarlos. La lluvia cegaba sus ojos. Toro, el fiel mastín, iba al frente, ladrando para marcar el camino, regresando cada tanto para empujar suavemente la pierna de su amo, dándole ánimo. «No te rindas, viejo. Ya casi llegamos». Cuando por fin divisaron las luces amarillas y cálidas de la cabaña, Elías sintió que los pulmones le iban a estallar. Pateó la puerta para abrirla y entró tambaleándose, dejando atrás la furia de la naturaleza. El silencio del hogar los recibió. El crepitar de la chimenea sonó a gloria bendita. Elías depositó a la mujer con extrema delicadeza sobre el sofá de cuero, desgastado, frente al fuego. Luego, con manos que temblaban por el frío y la adrenalina, sacó al bebé del bolso. El niño estaba morado, pero vivo. Al sentir el cambio de temperatura, soltó un llanto fuerte, un grito de vida, que llenó la casa. «Eso es, Ann, eso es. Llora todo lo que quieras», dijo Elías, sonriendo, mientras buscaba toallas secas. Durante la siguiente hora, el viejo soldado se convirtió en enfermero. Secó a la madre y al hijo. Envolvió al bebé en una manta de lana virgen que había pertenecido a su difunta esposa. Puso a calentar leche. Toro se echó a los pies del sofá, lamiendo la mano inerte de la mujer, transfiriéndole su calor animal. Y entonces sucedió. El calor del fuego empezó a hacer efecto. La mujer comenzó a moverse. Sus párpados se agitaron. Elías estaba sentado en su mecedora, a unos metros de distancia, sosteniendo al bebé dormido en un brazo y un biberón en la otra mano. La chica abrió los ojos de golpe. No fue un despertar tranquilo, fue una explosión de pánico. Se incorporó violentamente, ignorando el dolor de su cuerpo. Sus ojos, inyectados en sangre y terror, escanearon la habitación desconocida. Vio el fuego, vio las cabezas de venado en la pared, trofeos de caza antiguo, y finalmente vio la silueta de un hombre grande y barbudo, sosteniendo a su hijo. «¡No!». El grito fue desgarrador, un alarido que rasgó la paz de la cabaña. «No me lo quites, por favor. Haré lo que quieras, pero no le hagas daño». La chica intentó levantarse para atacar a Elías, pero sus piernas fallaron y cayó al suelo, arrastrándose, llorando histéricamente. «Ya no me pegues. Te juro que no diré nada. Devuélvemelo». Estaba alucinando. No veía a Elías. Veía al monstruo del que había escapado. Veía sombras. Veía golpes. Se cubría la cabeza con las manos, esperando el impacto, temblando como una hoja al viento. Elías sintió que el corazón se le partía en dos. ¿Qué clase de infierno había vivido esta criatura para despertar así? El veterano no se movió bruscamente. Sabía que cualquier movimiento rápido sería interpretado
como un ataque. Se quedó quieto en la mecedora, con el bebé seguro en su regazo. Señora, dijo Elías, con su voz más profunda y calmada. Esa voz de abuelo, que calma tormentas, admíreme. Nadie la va a golpear aquí. Toro, al ver la angustia de la mujer, se acercó a ella. La chica se encogió, aterrorizada por el animal enorme. Pero Toro no mordió. El perro se tumbó panza arriba frente a ella, en señal de sumisión total, y emitió un gemido suave, moviendo la cola despacito. La chica se detuvo, confundida por la mansedumbre de la bestia. Mire al perro, hija, continuó Elías suavemente. Los animales no mienten. Si yo fuera malo, él no estaría así. La mujer levantó la vista, con el rostro bañado en lágrimas y barro. Miró a Elías, miró sus canas, sus arrugas, sus ojos tristes, pero bondadosos, y vio cómo mecía a su bebé, con una ternura infinita. ¿Dónde? ¿A dónde estoy?, susurró ella, todavía temblando. Está en el rancho El Centinela. Soy el sargento Elías Anla. Encontré en la cerca, casi congelada. Elías se levantó muy despacio y caminó hacia ella, arrodillándose con dificultad para quedar a su altura. Le extendió al bebé. Tenga, es suyo, está calientito y a salvo. Nadie, escúcheme bien, nadie va a cruzar esa puerta para hacerles daño mientras yo respire. La chica tomó al bebé con manos desesperadas, besando su carita, revisando cada dedo, cada centímetro de su piel. Al ver que estaba bien, rompió a llorar de nuevo, pero esta vez era un llanto de alivio, un llanto que limpiaba el alma. Se dejó caer contra el sofá, agotada. Gracias, sollozó. Pensé que nos había encontrado el Ana Elías. Se puso de pie y fue a la cocina. Regresó con una taza de caldo caliente. Beba esto. Necesita fuerzas. A mañana hablaremos de quién es él. Hoy, su única misión es sobrevivir. Mientras ella bebía el caldo con manos temblorosas, Elías se fue a la ventana, corrió la cortina y miró hacia la oscuridad de la frontera. La tormenta seguía rugiendo afuera. Acarició la culata de su rifle, que descansaba junto a la puerta. Sabía que la paz era temporal. Él, quienquiera que fuera ese demonio, la estaba buscando. Y los demonios no se detienen ante una cerca de alambre. Descansen, susurró Elías para sí mismo. La guardia apenas empieza. La música cambia a un tono emotivo, pero con una nota de suspenso final. Locutor, querido oyente, hay miradas que lo dicen todo, y la mirada de terror de esa joven nos confirma que el peligro del que huye es mortal. Don Elías ha abierto las puertas de su casa, pero al hacerlo, también ha invitado a la guerra a entrar en su vida. Te ha conmovido la reacción de Toro y la ternura del sargento. Historias como esta nos recuerdan que, incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una luz. Si estás intrigado por este hallazgo y quieres saber quién persigue a esta madre, deja tu like ahora mismo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo historias de bondad y justicia. No se vayan, porque mañana, cuando salga el sol, la verdad saldrá a la luz, y créanme, es más oscura de lo que imaginan. Dicen que no hay nada más engañoso que la calma después de la tormenta. El sol salió esa mañana sobre el rancho El Centinela, con una inocencia casi insultante, brillando sobre los charcos de lodo, como si la noche anterior de terror nunca hubiera existido. El sargento Elías llevaba despierto desde antes del alba. No había dormido, vigilando desde su mecedora, con el rifle sobre las piernas. Pero al salir el sol, el instinto de supervivencia dio paso al instinto de hospitalidad. El aroma a café de olla, con canela y piloncillo, y a tortillas de harina recién hechas, inundaba la pequeña cocina rústica. Era un olor a hogar, un olor que llevaba años sin sentirse con tanta fuerza en esa casa de viudo. La puerta de la habitación de huéspedes
se abrió con un chirrido tímido. Elías levantó la vista de su taza y sintió que el aire se le atoraba en la garganta. Por un segundo traicionero y doloroso, creyó ver un fantasma. No era la mujer llena de lodo y sangre que había rescatado en la cerca. Esa mujer había desaparecido. Quien estaba parada en el umbral era una visión. Se había aseado en el baño. Su cabello, antes una maraña sucia, ahora caía limpio y brillante, negro como el azabache, sobre sus hombros. Pero lo que golpeó a Elías fue la ropa. Llevaba puesto un vestido de algodón azul cielo con flores pequeñas. Era un vestido de doña Carmen, su difunta esposa. Elías se lo había dejado doblado en una silla, sin saber si le serviría. Al verla así, limpia, con una dignidad que irradiaba, a pesar de los moretones violáceos que marcaban sus brazos y su pómulo, Elías se dio cuenta de algo inquietante. Esta mujer no era una campesina perdida. Sus manos eran finas, su postura era elegante. Había una sofisticación en ella que no cuadraba con la frontera salvaje. «Buenos días», murmuró ella, bajando la mirada, avergonzada tal vez de estar usando ropa ajena. «Espero no haberle molestado tomando esto». Mi ropa es tan inservible. Elías carraspeó para deshacer el nudo en su garganta. «Le queda bien, hija». A Carmen le hubiera gustado verlo usado de nuevo, en lugar de estar guardado en un baúl, acumulando polvo. «Siéntese en comida». Ella se sentó, con cautela. Toro, el imponente mastín, entró detrás de ella y se echó bajo la mesa, apoyando su enorme cabeza sobre los pies descalzos de la mujer. El perro ya había elegido bando. En brazos de la mujer, envuelto en una toalla limpia, el bebé dormitaba. «¿Cómo se llama el recluta?», preguntó Elías, sirviéndole un plato de huevos con machaca. La mujer sonrió levemente al escuchar la palabra recluta. Acarició la mejilla del niño. «Se llama Gabriel, como el arcángel, porque él fue quien me dio la fuerza para correr cuando ya no podía más. Gabriel. Es un buen nombre tan fuerte». Elías se sentó frente a ella. «¿Y usted?» «Tengo que seguir llamándola la Aparecida». Ella suspiró, dejó el tenedor sobre la mesa y miró a Elías a los ojos. «Soy Isabela». «Mucho gusto, Isabela». «Yo soy Elías, y aunque este rancho está lejos de todo, aquí la ley es el respeto. Nadie va a entrar por esa puerta sin mi permiso». El agradecimiento brilló en los ojos de Isabela, pero rápidamente fue opacado por una sombra de miedo. «No debería quedarme. Don Elías, usted no sabe lo que ha hecho al traerme aquí. Es peligroso. Ansí, él me encuentra. Si él sabe que usted me ayudó». Su voz se quebró. «Él tiene mucho poder». Elías se inclinó hacia adelante, apoyando sus codos curtidos sobre la mesa de madera. «Mire, Isabela, he peleado en guerras donde llovía fuego del cielo. He lidiado con cárteles, con coyotes y con la soledad, que es la peor de todas las asesinas. A mi edad, el miedo es un lujo que no me puedo permitir. Pero necesito saber de qué huye. ¿Quién le hizo esos golpes?» Isabela respiró hondo. Parecía que las palabras le quemaban la lengua. «No huyo de la pobreza. Don Elías no huyó de una jaula de oro». La confesión cayó pesada en la cocina. «Mi esposo», continuó ella, con la mirada perdida en el vapor del café. «Mi esposo no es un hombre cualquiera. Es un empresario muy poderoso de la capital. Tiene tierras, tiene jueces comprados, tiene amigos en la política. Para el mundo, yo era la mujer más afortunada. Vivía en una mansión, tenía joyas, autos blindados». Se remangó la manga del vestido, mostrando un moretón en forma de dedos alrededor de su muñeca. Pero era una prisión. Elías en él, el Roberto. Él cree que todo tiene un precio. Cree que las personas son propiedades
Me compró a mi propia familia. Mis padres me entregaron a él para saldar sus deudas de juego. Me vendieron como si fuera una yegua fina. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, cayendo sobre la cabecita de Gabriel. Al principio, pensé que podría soportarlo, pero luego nació Gabriel, Annie Roberto. Él dijo que el niño era débil, que lloraba mucho, aunque le estorbaba. Isabela se cubrió la boca, reviviendo el horror. Hace 2 noches, llegó borracho. Dijo que iba a mandar a Gabriel a un internado militar en el extranjero. Tiene 3 meses, Elías. Dijo que no quería lloriqueos en su casa. Cuando intenté defender a mi hijo, me golpeó. Me dijo que yo no tenía voz ni voto. ¿Y entonces?, preguntó Elías, sintiendo como la indignación le calentaba la sangre, apretando los puños bajo la mesa. Esperé a que se durmiera. Agarré lo poco que pude, algo de dinero en efectivo que tenía escondido, y corrí. Pagué a unos hombres para que me trajeran a la frontera, pensando que si cruzaba al otro lado, sus abogados no podrían alcanzarme. Pero esos hombres, los coyotes, me traicionaron. Me robaron el dinero, me golpearon y me dejaron tirada en esa cerca para que me muriera de frío. El silencio que siguió fue sepulcral. Elías miró sus propias manos, manos que habían empuñado armas para defender a su país, y pensó en las manos de ese tal Roberto, manos de hombre rico usadas para lastimar a una madre y a un bebé. Sintió una punzada de dolor antiguo. Recordó a Carmen, y cómo ella siempre quiso un hijo que nunca pudieron tener. Y ahí estaba ese hombre, ese miserable, despreciando el milagro de la vida. El viejo soldado se levantó despacio, caminó hasta la ventana y miró hacia el camino de entrada, escaneando el horizonte con ojos de águila. Ese hombre puede tener todo el dinero del mundo, Isabela. Puede tener abogados y puede tener políticos en su bolsillo. Pero aquí, en el Centinela, su dinero no vale nada. Aquí manda la ley de Dios y la ley del plomo. Se giró hacia ella con una determinación que hizo que Isabela sintiera, por primera vez en años, que estaba protegida por un muro real. Usted hizo lo que cualquier madre leona haría por su cachorro, y eso merece respeto. Descanse, recupere fuerza, porque si ese patrón decide venir a buscar lo que cree que es suyo, se va a encontrar con algo que no está acostumbrado a enfrentar, a un hombre que no se vende. Bajo la mesa, Toro soltó un bufido de aprobación. Isabela miró al anciano. En esa cocina humilde, con un vestido prestado y comiendo huevos con tortillas, se sentía más rica y segura que en su mansión de mármol. Pero Elías sabía algo que ella no. Los hombres poderosos no aceptan perder, y el rastro de Isabela, aunque borroso por la lluvia, eventualmente los guiaría hasta allí. La guerra no había terminado. Apenas estaba reclutando soldados. La música se vuelve más emotiva, casi solemne, con un toque de advertencia. Locutoran amigos. La jaula de oro a veces es más fría que una celda de castigo. Isabela no huye solo de un mal marido, huye de un sistema que la trató como mercancía. La confesión ha sido brutal. Don Elías ahora sabe que el enemigo no es un simple delincuente, sino un magnate con recursos ilimitados. Ha prometido protegerlos, pero ¿podrá un viejo sargento retirado y su perro fiel detener a un ejército de abogados y matones a sueldo? En la próxima parte, veremos cómo nace un vínculo inquebrantable en la rutina del rancho, y cómo el pequeño Gabriel empieza a descongelar el corazón de hielo del abuelo. Elías Ansí. ¿Crees que la familia se elige y no se impone? Comparte esta historia con alguien que necesite esperanza. Dicen por ahí que las heridas del cuerpo tardan días en cerrar, pero las del alma, esas toman un poco más. Sin embargo, mis amigos, no hay mejor medicina para el espíritu que sentirse útil
y sentirse amado. Habían pasado ya 3 semanas desde aquella noche de pesadilla en la frontera, 3 semanas en las que el rancho El Centinela había sufrido una transformación milagrosa. Si ustedes hubieran pasado por ahí antes, habrían visto una casa gris y triste. Pero ahora, había vida. Al principio, el sargento Elías pensó que Isabela, acostumbrada a los lujos y a la servidumbre de su mansión en la capital, se quedaría sentada en el porche, viendo pasar los días, esperando ser servida. ¡Qué equivocado estaba! El viejo soldado. Resultó que la jaula de oro no había logrado atrofiar el espíritu de esa muchacha. Una mañana, Elías regresaba de revisar el perímetro con Toro cuando escuchó golpes rítmicos provenientes del granero. Se acercó con cautela, pensando que algún animal se había metido, pero al asomarse, se quedó con la boca abierta. Isabela estaba allí, con unos jeans viejos que había encontrado en un armario y una camisa de cuadros anudada a la cintura. Tenía un martillo en la mano y clavos en la boca. Estaba reparando la vieja cerca del gallinero que Elías había dejado caer por desidia. «Hija, ¿qué hace?», preguntó Elías, preocupado por sus manos finas. «No tiene que hacer eso. Eso es trabajo sucio». Isabela se quitó los clavos de la boca y se limpió el sudor de la frente con el antebrazo. Sonrió, y fue una sonrisa que le llegó a los ojos, iluminando la penumbra del granero. «Don Elías, en esa mansión donde vivía, ni siquiera me dejaban servirme un vaso de agua, porque no era digno de la señora. Me sentía inútil, me sentía un adorno. Aquí siento que mis manos sirven para algo más que lucir anillos. Déjeme ayudarle. Mi abuelo era carpintero antes de que mis padres se volvieran ambiciosos. Algo recuerdo, y vaya que recordaba». En pocos días, Isabela no solo arregló el gallinero, revivió el huerto trasero que estaba seco. La casa empezó a oler a pan recién horneado, a guiso con hierbas frescas, a ropa limpia, secada al sol y viento. Isabela no cocinaba por obligación, cocinaba con amor, como si quisiera pagar con sabores la seguridad que Elías le brindaba. Pero lo más conmovedor, lo que verdaderamente derretía la coraza de hierro del anciano, era ver la conexión entre el pequeño Gabriel y el temible Toro, ese mastín negro, entrenado para derribar intrusos y romper huesos. Se había convertido en la niñera más improbable y tierna del mundo. Imaginen la escena, queridos oyentes: el pequeño Gabriel, un bebé que empezaba a descubrir el mundo, acostado sobre una manta en el pasto verde frente a la casa, y a su lado, esa bestia de 50 kilos, con dientes capaces de triturar, dejándose jalar las orejas y la cola por el niño, con una paciencia infinita. Si Gabriel lloraba, Toro corría y le lamía los pies, hasta hacerlo reír a carcajadas. Si una mosca se acercaba demasiado al bebé, Toro la espantaba con un chasquido de sus mandíbulas, pero con una delicadeza quirúrgica. Elías se sentaba en su mecedora por las tardes, ya no para limpiar su rifle obsesivamente, sino para observar ese cuadro familiar, con una pipa apagada en la boca. «Míralos, Carmen», susurraba el viento, hablando con su esposa. ¿Quién iba a decir que esta casa volvería a tener tanta alegría? Una tarde, mientras el sol se ponía pintando el desierto de violeta y oro, Isabela se acercó a Elías con una camisa militar vieja en las manos. Era la camisa de gala del sargento, una que tenía los botones sueltos y una rotura en el hombro. Tenga. «Don Elías», dijo ella con dulzura. Le zurcí el hombro y le aseguré los botones y la planché. «Un sargento siempre debe estar impecable». «No». Elías tomó la prenda, pasó sus dedos rugosos por las costuras. Eran perfectas, invisibles. Recordó cuántas veces Carmen le había arreglado ese uniforme antes de un desfile. Sintió un nudo en la garganta, pero esta vez no era de dolor,
Era de gratitud profunda. Gracias, muchacha, murmuró, con la voz quebrada. Me recuerdas mucho a... bueno, a los buenos tiempos. Hacía años que nadie se preocupaba por cómo lucía este viejo cachivache. Isabela se sentó en el escalón del porche, cerca de sus botas. Usted me devolvió la vida. Don Elías y yo pensaba que los hombres solo servían para dar órdenes y causar miedo. Pero usted me enseñó que un hombre de verdad es el que protege, el que cuida en silencio. Gabriel va a crecer viendo a un hombre bueno, y eso no tiene precio. El anciano miró al horizonte, hacia la línea fronteriza. Se sentía fuerte, se sentía necesario. Esos dolores de espalda que lo aquejaban por las mañanas habían desaparecido misteriosamente. Tenía una razón para levantarse. Tenía a quien defender y a quien cuidar. Ya no era un veterano esperando la muerte. Era el comandante de una nueva tropa. Esa noche cenaron bajo las estrellas. Hubo risas. Elías contó anécdotas de cuando era joven, en el cuartel. Historias que hacían reír a Isabela hasta las lágrimas. Gabriel dormía plácidamente en brazos de su madre, y Toro roncaba suavemente a sus pies, soñando con conejos. Era una paz perfecta, una felicidad sencilla y honesta, de esas que te hacen creer que el mundo es un lugar hermoso y que el mal no puede tocarte. Pero, ay, amigos míos, la felicidad, cuando es tan grande, a veces es el preludio del desastre. Mientras ellos reían en el rancho, a cientos de kilómetros de allí, en una oficina moderna y fría de la capital, un teléfono sonaba. Un detective privado, un hombre sin escrúpulos, estaba al otro lado de la línea. Señor Roberto, la encontramos, está en el norte, cerca de la frontera, y no está sola. Elías se fue a dormir esa noche, con el corazón lleno, sin saber que el sonido de la paz estaba a punto de ser roto por el rugido de un motor que traía el infierno a sus puertas. La ubicación de él, centinela, había sido descubierta. La música alegre se detiene abruptamente con una nota grave y sostenida de violonchelo, dejando un silencio tenso. Locutor, voz de advertencia. Disfruten de esta imagen, familia. Guárdenla en su memoria, la risa de Isabela, la inocencia de Gabriel y la paz de don Elías, porque la tormenta que se acerca no es de agua y viento, como la primera. Es una tormenta de odio, poder y venganza. Roberto ha encontrado el rastro y no viene a dialogar. Sí te ha emocionado ver cómo don Elías recuperó la alegría de vivir gracias a esta familia inesperada. Demuéstralo con un like y dime en los comentarios, ¿crees que Elías podrá defenderlos cuando llegue el villano? Suscríbete ahora y activa la campanita, porque en la próxima parte, el enemigo llega a la puerta, y les aseguro que van a sentir mucha rabia. La paz, mis queridos amigos, es como un cristal fino en hermosa, transparente, pero terriblemente frágil. Basta una piedra, un descuido, o en este caso, el rugido de motores de 8 cilindros, para hacerlo pedazos en un segundo. Era media mañana. El sol estaba en su punto más alto, quemando la arena del desierto. El sargento Elías estaba en el porche, afilando un cuchillo de caza con movimientos lentos y rítmicos. Isabela estaba adentro, cantándole una canción de cuna a Gabriel. Todo estaba en orden, todo estaba tranquilo. Pero entonces, el viento cambió. Primero fue Torón el mastín, que dormitaba a la sombra del roble. Levantó la cabeza de golpe. Sus orejas se tensaron como radares. No ladrón. Soltó un gruñido profundo, gutural, un sonido que venía desde las entrañas de la tierra y que hizo vibrar las tablas del piso. Elías dejó de afilar el cuchillo. Conocía a su perro. Ese no era el gruñido para un conejo o un coyote. Ese era el gruñido de guerra. A lo lejos, rompiendo el silencio sagrado del desierto, se escuchó. No era un solo vehículo.
Era un convoy, motores potentes, neumáticos agresivos, mordiendo la grava del camino vecinal, acercándose a una velocidad imprudente. Una nube de polvo marrón se levantaba en el horizonte como una tormenta de arena, acercándose directo al corazón de el centinela. Isabela, llamó Elías, sin levantar la voz, pero con un tono que hizo que la chica saliera corriendo a la puerta con el bebé en brazos. «¿Qué pasa, don Elías?», preguntó ella, notando la tensión en los hombros del veterano. Elías señaló la nube de polvo con el cuchillo. «Visitas. Y no parecen amigos. Entra a la casa. Cierra la puerta y las ventanas. Aléjate de los vidrios. Y por lo que más quieras, no salgas hasta que yo te diga». Isabela miró hacia el camino. El color desapareció de su rostro en un instante, dejándola pálida como la cera. Reconoció el brillo negro de los vehículos a la distancia. «Es él», susurró, con la voz estrangulada por el pánico. «Es Roberto. Me encontró». «Dios mío, nos va a matar. Adentro. Ahora», ordenó Elías con voz de mando. Isabela corrió hacia el interior, cerrando la puerta con tranca, el corazón latiéndole tan fuerte que le dolía el pecho. Abrazó a Gabriel en la oscuridad de la sala, temblando, escuchando cómo el destino tocaba la puerta. Afuera, los vehículos llegaron. Eran 3 camionetas SUV negras, enormes, blindadas, de esas que usan los políticos o los narcos. No respetaron el portón de madera vieja de la entrada. La primera camioneta lo embistió, haciendo volar las astillas por el aire. Entraron al patio del rancho como dueños y señores, frenando bruscamente frente al porche y levantando una cortina de tierra que ensució la ropa limpia que Isabela había tendido. El silencio que siguió fue asfixiante. Solo se escuchaba el tic-tac de los motores enfriándose, efecto de sonido, puertas pesadas abriéndose y botas pisando la grava. De las camionetas bajaron 6 hombres. Vestían trajes oscuros, gafas de sol y llevaban auriculares en el oído. Eran profesionales a mercenarios. Se desplegaron en abanico, rodeando el porche, y de la camioneta central bajó el Land Roberto. Era un hombre apuesto, sí, pero de esa belleza fría y calculadora. Vestía un traje de lino color crema, que costaba más que todo el rancho de Elías. Se bajó con calma, ajustándose los gemelos de oro, mirando el entorno rústico, con una mueca de asco absoluto, como si estuviera pisando estiércol. «¡Qué porquería de lugar!», dijo en voz alta, sin importarle que Elías estuviera a 5 metros de él. «Huele a pobreza y a perro mojado». Elías no se movió. Seguía sentado en su mecedora, con el cuchillo en una mano y el rifle recargado en la pared, a su alcance. Toro estaba a su lado, de pie, con el pelo del lomo erizado y los dientes al descubierto, una estatua de furia contenida. Roberto caminó unos pasos al frente, aplastando con sus zapatos italianos una flor que Isabela había plantado. Se quitó las gafas de sol y miró al anciano con desprecio. «Tú debes ser el buen samaritano», dijo Roberto, con una sonrisa burlona. «El viejo que se cree héroe». Elías lo miró a los ojos. No parpadeó. «Y usted debe ser el cobarde que golpea mujeres», respondió Elías, con voz tranquila, pero cargada de plomo. «Esta es propiedad privada. Dese la vuelta y lárguese por donde vino. Aquí no vendemos nada que le interese». Roberto soltó una carcajada seca, hizo una señal, y 2 de sus guardaespaldas dieron un paso al frente, llevándose las manos a la cintura, cerca de donde abultaban sus sacos en armas. «Escúchame bien, abuelo», dijo Roberto, perdiendo la sonrisa. «No tengo tiempo para jugar al vaquero contigo. Sé que mi mujer está ahí adentro, y sé que tiene a mi hijo. Son míos. Pagué por ella, pagué por su familia, y pagué por ese niño». Roberto sacó un cigarrillo y lo encendió con un encendedor de plata.
Tienes dos opciones. Opción A, me entregas a la chica y al niño. Te doy $5,000 por las molestias y me voy. Opción B, mis hombres entran, rompen todo, sacan a la chica, queman este basurero y tú terminas en una zanja sin que nadie se entere. Tú eliges. La amenaza flotó en el aire, tensa y tóxica. Adentro de la casa, Isabel escuchaba todo, tapándose la boca para no gritar. Gabriel empezó a inquietarse en sus brazos, sintiendo el miedo de su madre. Elías miró a los 6 hombres armados, admiró a Roberto y luego miró a Toro. Sabía que las probabilidades eran nulas. Eran 6 contra un viejo y un perro. Si peleaba, moriría. Pero Elías recordó la mirada de terror de Isabela, recordó la manita de Gabriel agarrando su dedo, y recordó su juramento: nadie se queda atrás. El anciano dejó el cuchillo sobre la mesa, se puso de pie lentamente, haciendo crujir sus rodillas. Agarró su viejo rifle, pero no apuntó, solo lo sostuvo, cruzado, sobre su pecho. Opción C, dijo Elías, con una sonrisa triste. Usted intenta dar un paso más, y descubre por qué me llamaban el carnicero en mi pelotón. La tensión se disparó al máximo. Los guardaespaldas desenfundaron sus pistolas. Toro soltó un ladrido explosivo, listo para saltar a la yugular del primero que se moviera. La muerte había llegado a él, centinela vestida de lino y oro, y estaba a punto de tocar la puerta. La imagen se congela visualmente en el rostro desafiante del sargento Elías, frente al ejército de matones. Locutor, voz grave y cómplice. ¡Qué momento tan tenso, familia! Se me pone la piel de gallina. Elías está superado en número, superado en armas y superado en juventud. Pero hay algo que Roberto no sabe nunca. Jamás. Debes acorralar a un viejo soldado en su propio terreno. Isabela está aterrorizada y adentro. Roberto cree que ya ganó, pero la batalla por el centinela apenas comienza. Si estás disfrutando de esta historia y quieres apoyar nuestro trabajo, este es el momento perfecto para suscribirte al canal y activar la campanita. Así YouTube te avisará apenas subamos el desenlace de este enfrentamiento. Nos ayudas muchísimo a los creadores independientes. Ya te suscribiste. Gracias. Ahora volvamos porque Roberto está a punto de dar la orden de ataque, y Don Elías, Don Elías, tiene una sorpresa preparada. Hay un dicho viejo en la frontera que dice: no juzgues al perro por las canas del hocico, sino por la fuerza de la mordida. Roberto, en su inmensa arrogancia de hombre de ciudad, cometió el error de ver a Don Elías solo como un anciano en una mecedora. No vio al soldado, no vio al estratega, no vio los ojos de un hombre que había mirado a la muerte a la cara tantas veces que ya la saludaba de tuán. El sol del mediodía caía a plomo sobre el porche de El Centinela. Los 6 guardaespaldas tenían las manos en las pistolas, esperando una orden. Roberto, recuperando la compostura tras la amenaza de Elías, soltó una carcajada que sonó falsa y metálica. ¿El carnicero?, se burló Roberto, sacudiendo la ceniza de su cigarrillo en el suelo de madera limpia. Por favor, admírate, tiemblan las manos. Tu rifle es una reliquia de museo, igual que tú. Seguramente ni siquiera funciona. Roberto dio un paso adelante, invadiendo el espacio personal del rancho, desafiando la línea invisible que Elías había marcado. Vamos a dejar el teatro, abuelo. No vas a disparar. Eres un ciudadano respetable. Si me tocas un pelo, mis abogados te meterán en la cárcel el resto de tu miserable vida. Y créeme, no durarás mucho ahí. Elías no se movió. Su respiración era pausada, controlada. La cárcel no me asusta, muchacho, respondió con voz grave. Pero a ti debería asustarte el infierno, porque es ahí a donde vas. Si das un paso más, Roberto se puso rojo de ira.
No estaba acostumbrado a que le dijeran que no. En su mundo, el dinero compraba voluntades y silencios. Que un viejo granjero pobre y sucio lo desafiara era un insulto intolerable a su ego. Suficiente, bramó Roberto, tirando el cigarrillo al suelo y pisándolo con furia. Saquen a la chica, y si el viejo estorba, quítenlo de en medio, rómpanle las piernas si hace falta. La orden fue clara. Dos de los guardaespaldas, tipos enormes con cuellos de toro y miradas vacías, avanzaron hacia el porche. Subieron el primer escalón de madera, haciendo crujir las tablas viejas. Adentro de la casa, Isabela sofocó un grito, tapó los oídos de Gabriel y se escondió bajo la mesa del comedor, rezando todas las oraciones que sabía. Toro, el mastín, se lanzó hacia adelante, ladrando con una furia que salpicó saliva al aire. «¡Quieto, Toro!», ordenó Elías, sin apartar la vista de los intrusos. El perro obedeció al instante, quedándose rígido como una estatua de músculo negro, vibrando de ganas de atacar. Elías levantó el rifle, no apuntó a los hombres, apuntó hacia abajo, hacia la madera del escalón, justo a 10 centímetros de la bota de cuero del primer guardaespaldas. Efecto de sonido. ¡Pam! Un disparo seco y ensordecedor de rifle de alto calibre, seguido del sonido de astillas de madera volando. El estruendo rompió la calma del desierto. El guardaespaldas saltó hacia atrás, pálido, casi tropezando con sus propios pies. Una nube de polvo y astillas se levantó, donde la bala había impactado, dejando un agujero humeante en la madera. Roberto se agachó por instinto, cubriéndose la cabeza, perdiendo toda su elegancia, en una fracción de segundo. «Ese fue el de cortesía», dijo Elías, recargando el rifle con un movimiento mecánico rápido y fluido. ¡Clac! El siguiente no va a la madera, va a la rodilla. Y créanme, a esta distancia, una bala de este calibre no deja rodilla para operar. Los guardaespaldas se miraron entre ellos. Eran mercenarios. Cobraban por intimidar, no por morir o quedar lisiados en un rancho perdido por un capricho de un millonario. Nadie se movió. Roberto se incorporó, sacudiéndose el polvo del traje impecable. Su rostro estaba desencajado, una mezcla de miedo y odio puro. «¿Estás loco?», gritó, con la voz aguda por el susto. «Me disparaste. Eso es intento de homicidio. Te voy a destruir». «Esto es defensa de propiedad privada ante una invasión armada», corrigió Elías con calma. «Y estamos en la frontera, hijo. Aquí la policía tarda 3 horas en llegar. Para cuando lleguen, los coyotes ya habrán limpiado los huesos de lo que quede de ustedes». Elías bajó el rifle levemente, pero mantuvo el dedo cerca del gatillo. «Vuelvo a repetirlo. Alárguese. Usted no quiere a esa mujer. Usted no quiere a ese niño. Usted solo quiere poseerlos, porque su ego no soporta que se le escaparan. Pero ella no es una cosa, y ese niño no es un trofeón. Son seres humanos, y están bajo mi protección». Roberto miró a sus hombres, que dudaban. Miró el agujero en el suelo, y luego miró la casa humilde, con sus paredes de madera despintada. Decidió cambiar de táctica. Si la fuerza bruta no funcionaba de inmediato, ¿usaría el veneno? ¿Protección? Roberto soltó una risa venenosa. «¿Qué protección puedes darle, tú, viejo muerto de hambre? Mira este lugar. Se cae a pedazos. ¿Crees que Isabela va a ser feliz aquí, limpiando tu inmundicia, comiendo frijoles?» Roberto caminó de un lado a otro, frente al porche, como un abogado en un juicio. «Ella es una reina, pertenece a palacios, no a establos. ¿Y el niño? ¿Qué futuro tiene aquí? Ser un granjero analfabeto como tú. Yo puedo darle los mejores colegios, viajes a Europa, una vida de rey. Tú solo puedes
ofrecerle polvo y miseria. Las palabras eran dardos envenenados, diseñados para herir el orgullo de Elías, y dolían, claro que dolían. Elías sabía que era pobre, sabía que no tenía mucho. Isabela, gritó Roberto hacia la casa cerrada. Sé que me escuchas. Sal ahora, y te perdono. Vuelve a casa, y olvidaré esta locura. Pero si te quedas con este viejo loco, te juro que te arrepentirás. Te hundirás en la pobreza con él. Elías apretó la mandíbula. El dinero no hace al hombre, Roberto, dijo Elías. Y la pobreza no es vivir en una casa de madera. La pobreza es tener el alma tan vacía como la suya, que necesita comprar gente para sentirse alguien. Roberto se detuvo. Sus ojos brillaron con malicia. Se dio cuenta de que Elías no iba a ceder. Y se dio cuenta de que sus hombres no iban a avanzar mientras ese rifle estuviera apuntando. Bien, dijo Roberto, retrocediendo hacia su camioneta blindada. Muy bien, bien. ¿Quieres jugar a la guerra, soldado? Pues guerra tendrás. Roberto abrió la puerta de su camioneta y sacó un teléfono satelital, pero no llamó a la policía. Hizo una señal a uno de sus hombres, el jefe de seguridad, y le susurró algo al oído mientras señalaba el granero de Elías, donde guardaba el heno seco y el combustible para el generador. El guardaespaldas asintió con una sonrisa cruel y corrió hacia la camioneta para sacar algo del maletero. No eran armas, eran bidones de gasolina. Elías entendió la jugada al instante. No iban a entrar a la casa, iban a obligarlos a salir. ¡Fuego! ¡Oh!, gritó Elías. Pero esta vez no era una orden de disparo. Era una advertencia. El enfrentamiento verbal había terminado. Roberto había decidido quemar el centinela hasta los cimientos. La música se vuelve frenética. Tambores de guerra y violines chirriantes. Locutor, cobarde, miserable cobarde. Cuando el argumento falla, el tirano recurre al fuego. Roberto no tiene honor. Está dispuesto a quemar el hogar de un anciano y poner en riesgo la vida de su propio hijo, con tal de ganar. Don Elías ha demostrado ser un muro de contención, pero contra el fuego las balas no sirven de mucho. La situación es crítica. Familia, tienen gasolina, tienen maldad, y Elías está solo en ese porche. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Te rendirías para salvar la casa o pelearías hasta el final? Prepárense, porque en la próxima parte, todo va a estallar. Y tal vez, solo tal vez, Elías necesite un milagro para salir de esta, o una ayuda inesperada. No se pierdan la parte 7. El clímax está aquí. El olor a gasolina es un olor que activa el pánico más primitivo en el ser humano. Es el olor de la destrucción total. Y ese olor agrio y químico comenzó a inundar el porche del centinela, mezclándose con el aire puro del desierto. Roberto. Cegado por una rabia que no admitía derrotas, había dado la orden final. Quémelo, gritó, retrocediendo hacia su camioneta segura. Si no salen por las buenas, saldrán como ratas ahumadas. Uno de los mercenarios, un tipo calvo con una cicatriz en la ceja, avanzó con el bidón rojo. Empezó a rociar el combustible sobre las viejas tablas de madera del porche, salpicando las mecedoras, salpicando la puerta donde Isabela y Gabriel se escondían. No, rugió Elías. El viejo sargento no lo pensó. Olvidó su artritis, olvidó sus 70 años. Se lanzó desde el porche como un linebacker de fútbol americano, embistiendo al hombre del bidón. El impacto fue brutal. Ambos cayeron al suelo rodando en el polvo. El bidón salió volando
derramando el líquido inflamable por todas partes. Elías lanzó un puñetazo, golpeando la mandíbula del mercenario, pero la edad le cobró factura. Otro guardaespaldas llegó por detrás y le propinó un golpe seco con la culata de su pistola en la nuca. Efecto de sonido en golpe seco y quejido de dolor. Elías cayó al suelo, aturdido, con la visión borrosa. Intentó levantarse, pero una bota pesada le pisó la espalda, inmovilizándolo contra la tierra que él mismo había defendido toda su vida. «Quédate ahí, viejo estúpido», escupió el guardaespaldas. Toro, el fiel mastín, al ver a su amo caído, perdió la cabeza. Se lanzó contra el hombre que pisaba a Elías. Sus mandíbulas se cerraron en el antebrazo del agresor, con un crujido espeluznante. H. El grito del hombre fue música para la justicia, pero duró poco. Un tercer mercenario pateó al perro en las costillas, con fuerza brutal, lanzándolo a un lado. Toro gimió, intentando levantarse, pero estaba herido. La escena era dantesca. El héroe estaba en el suelo. El guardián estaba herido. Y la víctima estaba atrapada en una caja de madera, empapada en gasolina. Roberto caminó tranquilamente hacia el charco de combustible. Sacó su encendedor de plata. Lo encendió. La pequeña llama azul bailó en el viento. Una burla minúscula que prometía un infierno gigante. «Te di una oportunidad, Elías», dijo Roberto, mirando al anciano sangrando en el suelo. «Pero quisiste jugar al héroe. Ahora, mira cómo arde tu legado». Roberto alzó la mano para dejar caer el encendedor sobre el combustible. Adentro de la casa se escuchó el llanto desesperado de Gabriel. Parecía el final. El mal había ganado. El dinero había aplastado a la dignidad. Pero entonces un sonido no venía del camino. No eran coches. Venía de arriba y venía de todos lados. Efecto de sonido. El sonido inconfundible y poderoso de aspas de helicóptero cortando el aire, mezclado con sirenas lejanas que se acercan a toda velocidad. El viento generado por las aspas golpeó el rancho, levantando una nube de polvo tan densa que apagó la llama del encendedor de Roberto. «¿Qué demonios?». Roberto miró al cielo, tapándose los ojos. Un helicóptero verde oliva, con las insignias oficiales, descendió bajo, muy bajo, casi rozando las copas de los árboles, y por el camino principal, ese camino que Roberto creía vacío, aparecieron 3 camionetas blancas con francas verdes. No era la policía local, lenta y corrupta. Era la patrulla fronteriza y la Guardia Nacional. Pero no venían solos. Detrás de ellos, en jeeps viejos, en caballos y en cuatrimotos, venían los vecinos los rancheros, los hombres y mujeres de la frontera, que habían escuchado el disparo del rifle de Elías, kilómetros atrás, en la frontera. Un disparo de alto calibre es una llamada de auxilio que todos entienden. Alto. Una voz amplificada por un megáfono resonó desde el helicóptero. «Tiren las armas y pónganse de rodillas. ¡Ahora!». Los mercenarios de Roberto, que segundos antes se sentían invencibles, palidecieron. Sabían que enfrentarse a un viejo granjero era una cosa, pero enfrentarse a las fuerzas federales era un suicidio. Soltaron las pistolas, como si quemaran. Levantaron las manos. Roberto se quedó paralizado, con el encendedor apagado en la mano. «No saben quién soy», balbuceó, intentando mantener su postura arrogante. «Soy Roberto Montenegro. Tengo derecho». El helicóptero aterrizó en el campo abierto, y de él bajó un oficial alto, con uniforme táctico y gafas oscuras. Caminó directo hacia Roberto, ignorando sus gritos. Detrás de él bajaron 2 soldados con rifles de asalto,
apuntando al pecho del millonario. El oficial se detuvo frente a Roberto, le arrancó el encendedor de la mano y lo tiró lejos. Señor Montenegro, dijo el oficial con voz de hielo, usted está en una zona federal restringida. Acaba de agredir a un veterano condecorado, ha amenazado con incendiar una propiedad y tiene armas de uso exclusivo del ejército. Sus derechos acaban de terminar aquí. El oficial se giró hacia Elías, que estaba siendo ayudado a levantarse por sus vecinos, quienes habían llegado armados con escopetas y palos. Sargento Elías, dijo el oficial, cuadrándose y haciendo un saludo militar respetuoso. ¿Escuchamos el reporte de disparos? ¿Se encuentra bien, señor? Elías se limpió la sangre del labio. Le dolía todo el cuerpo, pero su espíritu estaba intacto. Miró a Roberto, que ahora temblaba, mientras lo esposaban. Estoy bien, capitán. Solo estaba sacando la basura, pero parece que era demasiada para mí solo. En ese momento, la puerta de la casa se abrió. Isabela salió corriendo. No le importó el polvo, ni los soldados, ni el helicóptero. Corrió hacia Elías y lo abrazó con una fuerza desesperada, llorando en su pecho sucio y ensangrentado. Gabriel estaba a salvo en sus brazos. Roberto, mientras era arrastrado hacia la patrulla, gritaba, «¡Es un error! ¡Esa mujer es mía! ¡Ese niño es mío! Llamaré al senador. Se van a arrepentir». Elías se separó suavemente de Isabela y cojeó hasta donde llevaban a Roberto. Hizo una seña para que los oficiales se detuvieran. Un segundo. El viejo sargento se acercó al millonario derrotado. «Roberto», dijo Elías, en voz baja, «te dije que aquí el dinero no sirve. Aquí, en la frontera, lo que vale es la lealtad». Mis vecinos escucharon. A la guardia escuchó. «Tú creíste que yo estaba solo, pero un hombre bueno nunca está solo». Elías miró a Gabriel, que miraba la escena con ojos curiosos, y sobre el niño. «Él no es tuyo. Un padre no quema la casa donde duerme su hijo. Llévenselo». Los oficiales empujaron a Roberto dentro de la patrulla. El villano, humillado, derrotado por campesinos y soldados, bajó la cabeza para ocultar su vergüenza. Toro, que cojeaba un poco, pero seguía en pie, ladró una última vez, mientras las camionetas de los intrusos eran confiscadas. La comunidad rodeó a Elías e Isabela, rancheros de manos callosas, mujeres con rebozos. Todos estaban ahí. Habían venido a defender a uno de los suyos. Elías miró a su alrededor. Miró los rostros amigos. Miró al cielo donde el helicóptero apagaba motores. Habían ganado. David había vencido a Goliat, pero esta vez David trajo a todo su barrio a la pelea. El silencio que sigue a una batalla es el sonido más fuerte del mundo. Después de que las luces rojas y azules de las patrullas se perdieron en el horizonte, llevándose al monstruo que los atormentaba, después de que los vecinos estrecharon la mano de Elías y regresaron a sus casas, el rancho, el centinela quedó sumergido en una calma profunda, casi sagrada. Era ya de noche. La luna llena iluminaba el desierto, curando con su luz plateada las cicatrices de la tierra quemada por la gasolina. En el porche, la escena era muy distinta a la de hace unas horas. No había armas, no había gritos, solo había un botiquín de primeros auxilios, abierto, sobre la mesita de centro. Isabela, con los ojos hinchados de tanto llorar, pero con manos firmes, pasaba un algodón con alcohol por la herida en la frente de don Elías. El viejo soldado hacía una mueca de dolor cada vez que el líquido tocaba su piel curtida, pero no se quejaba. «Lo siento», susurró Isabela por 10ª vez esa noche. «Si vuelve a pedir perdón, la castigo sin postre», bromeó Elías, intentando sonreír a pesar del labio partido. A sus pies,
Toro descansaba sobre una manta acolchada. Elías le había vendado las costillas, con una técnica experta. El perro estaba adolorido, sí, pero su cola golpeaba el suelo rítmicamente cada vez que Gabriel, que dormía en un Moisés improvisado a su lado, suspiraba en sueño. Cuando Isabela terminó de ponerle una curita en la ceja al anciano, se sentó en la silla de mimbre frente a él. Se quedaron callados un momento, escuchando al viento. Don Elías, empezó ella, con voz temblorosa. Sé que Roberto ya no volverá. Sé que sus abogados estarán ocupados años sacándolo de la cárcel federal. ¿Pero qué, hija? Pero no puedo seguir abusando de usted. Mire cómo quedó su casa. Mire su cara. Casi lo matan por mi culpa. Isabela se abrazó a sí misma, luchando contra el llanto. Mañana mismo agarraré mis cosas y a Gabriel. Nos iremos al pueblo. Buscaré un trabajo de lo que sea. Usted ya hizo demasiado. Merece vivir sus últimos años tranquilo, sin problemas ajenos. Elías dejó de mecerse. El chirrido de la silla cesó. El anciano miró hacia el horizonte oscuro, hacia esa frontera que había vigilado solo durante una década. Luego, metió la mano en el bolsillo de su camisa y sacó una foto vieja, desgastada por el tiempo. Era una foto de él y doña Carmen, jóvenes y sonrientes. ¿Sabe, Isabela?, dijo Elías con su voz profunda. Cuando Carmen murió, esta casa se volvió enorme, demasiado grande para un viejo y un perro. Me sobraban habitaciones, me sobraba comida, me sobraba silencio. Elías giró la foto entre sus dedos. Yo le pedí a Dios que me llevara pronto. Le dije que mi misión aquí había terminado, que ya no servía para nada. Me sentía caduco, como una bala oxidada, que ya no dispara. Levantó la vista y miró a Isabela, directo a los ojos. En la mirada del sargento ya no había dureza, solo una ternura infinita. Y entonces, en medio de una tormenta, aparecieron ustedes. Elías se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Usted dice que yo la salvé, pero se equivoca, muchacha. Ustedes me salvaron a mí. Cuando Gabriel llora, esta casa se llena de vida. Cuando usted cocina, huele a hogar, no a soledad. Cuando Toro juega con el niño, recuerdo lo que es reír. Isabela levantó la vista, sorprendida, con las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Si usted se va mañana, continuó Elías, con la voz quebrada, si usted se lleva a ese niño, entonces sí me matará, porque me devolverá a la soledad. Y esa, hija mía, es la única muerte a la que le tengo miedo. Elías extendió su mano grande y callosa sobre la mesa. No se vaya. No busque trabajo en el pueblo. Este rancho necesita manos. Necesita quien lleve las cuentas, quien cuide el huerto, quien regañe a este viejo necio cuando no se toma sus medicinas. ¿Me está ofreciendo trabajo?, preguntó Isabela, incrédula. No, respondió Elías con firmeza. Le estoy ofreciendo una familia. Yo nunca tuve hijos. Dios no quiso. Pero hoy, cuando vi a ese hombre amenazarlos, sentí lo que debe sentir un padre, y supe que daría mi vida 1000 veces por ustedes. Elías señaló el vasto terreno del rancho. Todo esto, algún día, será de alguien. No tengo herederos. Quiero que Gabriel crezca aquí, que aprenda a montar a caballo, que aprenda a respetar la tierra, que aprenda a ser un hombre de bien, no como su padre biológico, sino como el hombre que lo va a criar. Isabela no pudo contenerse. Mazán se levantó y se arrojó a los brazos de Elías, abrazándolo como la hija que abraza al padre que siempre soñó tener. Gracias, papá Elías. Gracias, sollozó ella en su hombro. Elías cerró los ojos, sintiendo una paz que no conocía hacía años. Acarició el cabello de la muchacha con torpeza
pero con amor. Ya, mija, ya pasó aquí. Nadie se va. Aquí nos quedamos todos. Toro, al sentir la emoción, se levantó con esfuerzo y se unió al abrazo, apoyando su peso contra las piernas de ambos. Bajo las estrellas del desierto, se selló un pacto más fuerte que cualquier contrato legal. No los unía la sangre, los unía el dolor superado y la esperanza compartida. Bien, dijo Elías, separándose suavemente y secándose disimuladamente una lágrima. Ahora que eso está arreglado, tenemos trabajo. Mañana hay que arreglar el porche, y creo que Gabriel va a necesitar una cuna, de verdad, no ese canasto viejo. Tengo buena madera en el taller. Isabela rió, una risa limpia y ligera. Y usted necesita descansar, sargento. Mañana yo me encargo del desayuno. Trato hecho. Se quedaron un rato más allí, en silencio, mirando cómo la luna bañaba el centinela. Ya no era un puesto de vigilancia fronteriza solitario, ahora era un lugar, una fortaleza de amor impenetrable. Roberto podía tener millones en el banco, pero esa noche, durmiendo en una celda fría, era el hombre más pobre del mundo, mientras que Elías, con su casa chamuscada y sus huesos adoloridos, se sentía el hombre más rico del universo. Pero el tiempo no se detiene, amigos. Las semillas que se plantan con amor tardan en crecer, pero cuando lo hacen, dan los frutos más dulces. ¿Quieren saber qué pasó con esta familia? Improbable. ¿Quieren ver si Gabriel aprendió a montar a caballo y qué fue del valiente toro? El tiempo vuela cuando hay felicidad. La música sube de tono, volviéndose brillante y esperanzadora. Locutor, voz cálida y reflexiva. Ay, Anay, familia. Ustedes me salvaron a mí. Qué verdad tan grande. A veces, quien rescata es el más rescatado. Elías ha encontrado su propósito. Isabela ha encontrado a su padre. Y Gabriel acaba de ganar el mejor abuelo de la historia. Se ha formado una familia indestructible. Y aunque el villano está fuera de juego, la vida sigue y hay que reconstruir. ¿Estás llorando de emoción? Yo también un poco, lo admito. Si te ha gustado este pacto de amor, deja un corazón verde en los comentarios. Verde esperanza, como el rancho. Pero la historia no termina aquí. Nos queda ver el futuro. Nos queda ver cómo el karma termina de hacer su trabajo y cómo prospera esta tierra bendita. En la próxima parte daremos un salto en el tiempo. Prepárense para ver crecer a Gabriel y para despedirnos de una leyenda. Dicen que el tiempo vuela cuando uno es feliz, pero yo creo que el tiempo, en realidad, echa raíces. Si uno riega los días con amor y trabajo duro, los años no pasan en vano, se convierten en árboles fuertes, que dan sombra y refugio. Han pasado 12 años, 12 largos años, desde que el fuego amenazó con consumir el centinela. Si hoy visitaran ese rincón de la frontera, no lo reconocerían. Aquella cabaña solitaria y triste ha desaparecido. En su lugar, se alza una hacienda hermosa, de paredes blancas y tejas rojas, rodeada de hectáreas de nogales y cultivos verdes que desafían al desierto. En la entrada, un arco de madera tallada recibe a los visitantes con un letrero orgulloso: en Hacienda La Esperanza, propiedad de la familia. Ya no es un lugar de paso para coyotes ni un escondite. Es el corazón agrícola de la región. Camiones cargados de nueces y conservas salen diariamente hacia la ciudad, llevando el fruto del esfuerzo de Isabela. Sí, Isabela, aquella muchacha aterrorizada que llegó con un vestido sucio, se ha convertido en la patrona. Una mujer respetada, fuerte y justa. Lleva las riendas del negocio con una mano firme y una sonrisa amable. Se casó hace unos años con Julián, el veterinario del pueblo. Un hombre bueno,
que supo amar sus cicatrices, y fruto de ese amor, ahora corre por los pasillos una niña pequeña de 5 años, llamada Carmen, en honor a la difunta esposa de Elías Ampero, el verdadero milagro, el que hace que a don Elías se le infle el pecho de orgullo, es Gabriel. Gabriel ya no es el bebé que cabía en un bolso deportivo. Ahora es un muchacho de 12 años, alto, espigado, con la piel bronceada por el sol. Es una tarde de domingo. Elías, que ya ronda los 80 y tantos años, está sentado en su vieja mecedora, en el porche ampliado. Sus movimientos son más lentos, sus manos tiemblan un poco más, pero sus ojos siguen teniendo el brillo del águila. Desde ahí, observa el corral. Gabriel está montando a Hayu, un caballo alazán brioso. El chico maneja al animal con una destreza impresionante, sin usar espuelas, solo con la voz y el cariño. «Mira, abuelo», grita Gabriel, haciendo que el caballo haga una reverencia. «Ya está listo para la feria del condado». Elías sonríe y levanta el pulgar. «Buen trabajo, hijo». Pero recuerdan suavidad en las riendas. El caballo siente lo que tú sientes. Si tú estás tranquilo, él también. Gabriel desmonta de un salto y corre hacia el porche, sacudiéndose el polvo de los jeans. Se sienta en los escalones, a los pies de Elías, y toma la cantimplora de agua. «Abuelo», dice el chico, recuperando el aliento. «Dime, Gabo, hoy en la escuela, la maestra nos preguntó ¿qué queremos ser de grandes?» Elías deja de mecerse. «Sí». «¿Y qué dijeron tus compañeros?» «Bueno, Luis quiere ser astronauta. María quiere ser doctora en la capital. Y Pedro dice que quiere ser futbolista famoso». «¿Y tú?», preguntó Elías, sintiendo una punzada de curiosidad y miedo. Siempre temió que, al crecer, Gabriel quisiera irse, buscar sus raíces biológicas o perderse en la ciudad. Gabriel miró hacia los campos verdes, hacia la línea del horizonte donde el sol empezaba a bajar. «Yo le dije que quiero ser como tú, abuelo». Elías sintió un nudo en la garganta. «Como yo, un viejo gruñón con reumas». Gabriel rió, pero luego se puso serio. «No, le dije que quiero ser el guardián de la esperanza. Quiero quedarme aquí. Quiero cuidar la tierra que nos salvó. Y quiero proteger a los que no tienen a nadie. Igual que tú lo hiciste con mi mamá y conmigo». El viejo sargento tuvo que mirar hacia otro lado para que el niño no lo viera llorar. 12 años de sacrificios, de enseñar valores, de curar rodillas raspadas. Todo había valido la pena por escuchar esas palabras. «Eres un buen hombre». «Gabriel», dijo Elías con voz ronca, «mucho mejor de lo que yo fui a tu edad». En ese momento, se escuchó un resoplido lento y pesado al lado de la mecedora. Allí, sobre una cama ortopédica especial, descansaba Toro, en el gran mastín negro. Era ahora una montaña de nieve. Su hocico estaba completamente blanco. Sus ojos tenían cataratas que los volvían nublados, y ya casi no podía caminar por la cadera. Pero seguía ahí. Había cumplido su promesa de no morir, hasta ver al niño convertido en hombre. Gabriel se acercó al perro y le acarició la cabeza con dulzura infinita. «Hola, viejo amigo», susurró el chico. «¿Cómo estás hoy?» Toro golpeó la cola contra el colchón 1, 2 veces. Tomp era su forma de decir: «Estoy bien. Si tú estás aquí». Junto a Toro, durmiendo hecho una bola de energía contenida, había un cachorro de pastor belga, Malanois. «Sargento», le habían puesto. El aprendiz. Toro, en sus últimos años, se había dedicado a enseñar al cachorro cómo vigilar, cómo distinguir amigos de enemigos. El legado continuaba. Isabela salió de la casa con una jarra de limonada fría. Vio la escena: el anciano, el niño y el perro viejo. Las 3 generaciones del destino. «A cenar, familia».
llamó ella con alegría. Julián ya encendió la parrilla. Elías intentó levantarse, pero sus rodillas fallaron un poco. Gabriel saltó de inmediato y le ofreció su brazo fuerte. «Apóyate en mí, abuelo, yo te llevo». Elías se agarró del brazo firme de su nieto. Sintió el músculo joven, la vida pulsando. Recordó aquella noche de lluvia cuando él tuvo que cargar a Isabela y al bebé, porque eran débiles. Ahora, la vida había dado la vuelta. Ahora, ellos lo cargaban a él. A él caminaron despacio hacia la mesa grande, puesta en el jardín. «¿Sabes, Gabo?», dijo Elías mientras caminaban. «Creo que ya no necesito el rifle». «¿Por qué, abuelo?». «Porque tengo al mejor soldado cuidando mi espalda». Se sentaron a la mesa en risas, comida abundante, historia. La pequeña Carmen intentaba darle de comer un trozo de carne a escondidas al viejo toro, y el perro lo aceptaba con delicadeza. A lo lejos, la frontera seguía ahí, esa línea imaginaria que dividía países, pero en Hacienda La Esperanza, las únicas líneas que importaban eran las que unían sus corazones. Roberto, el villano de la historia, era un recuerdo borroso, una sombra que se había disuelto con la luz. Se sabía que había muerto en prisión, hacía un par de años, solo y olvidado, víctima de sus propios vicios. Nadie lloró su partida. Su nombre no se mencionaba en esa mesa, porque el verdadero padre no es el que engendra, sino el que cría, protege y ama. Esa noche, mientras todos reían, Elías miró al cielo estrellado. Vio una estrella brillar más fuerte que las demás. Misión cumplida. Carmen pensó: «Ya no estoy solo, y el relevo está listo». Amigos, toda gran historia tiene un final, y aunque quisiéramos que Toro y Elías fueran eternos, la ley de la vida es inexorable. Nos queda una última parte, un último adiós que no es triste, sino glorioso. La música se vuelve suavemente nostálgica, preparando el terreno para la despedida. Locutor, qué belleza ver crecer lo que se sembró con amor. Gabriel ya es un hombrecito y ha elegido el camino del honor. Quiero ser como tú, abuelo. No existe medalla en el mundo que valga más que esa frase. La prosperidad ha llegado, no solo en dinero, sino en amor. Pero veo que muchos están preguntando por Toro. Nuestro guardián está muy viejito, amigos. Sus ojos cansados han visto mucho. En la próxima y última parte, cerraremos este libro. Iremos al lugar donde todo comenzó y despediremos a esta historia con el homenaje que se merece. Preparen su corazón, porque el final será un broche de oro inolvidable. Todo soldado sabe que eventualmente llega el momento de colgar el uniforme. Llega el día en que las botas pesan, la vista se cansa y el cuerpo pide el descanso que se ha ganado a pulso. Pero un verdadero guardián no se retira hasta asegurarse de que su puesto queda en las mejores manos. Un mes después de aquella cena familiar, donde Gabriel confesó su deseo de quedarse en el rancho, la ley natural de la vida tocó a la puerta de la hacienda. La esperanza. Fue una mañana tranquila. Toro, el gran mastín negro, el héroe de 4 patas que detuvo a los intrusos y calentó los pies de un bebé congelado, no despertó. Se fue en silencio, dormido sobre su alfombra favorita, a los pies de la cama de Eliasán. Se fue sin dolor, soñando seguramente con praderas infinitas donde podía correr sin que le doliera la cadera. Elías lo enterró bajo el gran roble, justo donde Toro solía hacer guardia. No hubo lágrimas de desesperación, solo un respeto profundo. Gabriel tocó la trompeta, que había aprendido en la banda escolar, tocando el toque de silencio, mientras Isabela dejaba flores blancas sobre la tierra removida. «Descansa, soldado», susurró Elías, acariciando la cruz de madera que Gabriel había tallado. «Ve reservando el terreno allá arriba. Pronto te alcanzo». La partida de Toro marcó el inicio del último capítulo de Don Elías
El anciano sargento sintió que una parte de su alma se había ido con su perro, y aunque seguía fuerte de espíritu, su cuerpo empezó a apagarse como una vela que se consume suavemente. Una tarde de otoño, cuando las hojas de los nogales se teñían de oro, Elías llamó a Gabriel. «Prepara la camioneta, hijo», dijo el anciano, poniéndose su viejo sombrero militar. «Vamos a dar un paseo». «¿A dónde, abuelo?» «Al médico». «No al límite, al lugar donde empezó todo». Gabriel condujo despacio por el camino de tierra, cuidando que los baches no lastimaran a su abuelo. Elías iba en silencio, mirando por la ventana cada arbusto, cada poste de la cerca, despidiéndose de su territorio. Llegaron al punto exacto, el lugar donde la cerca fronteriza dividía el mundo. Ya no había lodo. La tormenta de aquella noche era solo un recuerdo lejano. El sol de la tarde bañaba el paisaje con una luz cálida, y Ámbara en Elías pidió bajar. Se apoyó en su bastón y caminó hasta el poste donde, 12 años atrás, había encontrado a una mujer golpeada, aferrada a un bolso deportivo. «Aquí fue», dijo Elías, señalando el suelo seco. «Aquí te encontré, Gabriel. Eras tan pequeño que cabías en mi mano. Y tu madre tenía la fuerza de una leona herida». Gabriel se paró junto a él, alto y fuerte, mirando la línea invisible de la frontera. «Si no hubieras venido esa noche, abuelo, si hubieras decidido quedarte en tu cama calientita, nosotros no existiríamos». Elías sonrió y negó con la cabeza. «No, hijo, yo fui el que tuvo suerte. Yo era un viejo amargado que esperaba la tía derrotas. Ustedes había dado la orden, me trajeron la vida». Que el anciano se giró y miró retrocediendo hacia su camioneta. En esa mirada le transmitió todo en el amor. Saldrán las responsabilidades, el honor. Uno de los mercenarios metió la mano en su chaleco, un tipo calvo, y sacó una cicatriz en la ceja. Avanzó con el bidón rojo, empezó a rociar brújula militar sobre la que había usado en la guerra del porche, la que nunca fallaba. «Las mecedoras», dijo Elías, salpicando la puerta donde Isabela. «Esta brújula siempre marca el norte». «No, pero quiero que recuerdes algo más importante. La verdadera brújula la llevas aquí adentro». Le tocó el pecho, sobre el corazón. «El norte verdadero no es un lugar en el mapa. El norte es hacer lo correcto, incluso cuando nadie te ve. El norte es proteger al débil. El norte es la familia». Gabriel apretó la brújula, conteniendo las lágrimas. «Te prometo que cuidaré el rancho, abuelo, y cuidaré a mamá y a la abuela Carmen, aunque esté en el cielo». «Lo sé», dijo Elías, respirando hondo el aire puro. «Por eso puedo irme tranquilo». «Mi guardia ha terminado, Gabriel. Ahora empieza la tuya». Se quedaron allí un rato más, viendo cómo el sol se ocultaba tras las montañas, pintando el cielo de colores imposibles, dos siluetas recortadas contra el horizonte en el pasado que se despide, y el futuro que asume el mando. Unos meses después, don Elías falleció pacíficamente en su cama, rodeado de Isabela, Julián, la pequeña Carmen, y Gabriel, quien sostuvo su mano hasta el último latido. Su funeral fue el evento más grande que la región había visto. No vinieron políticos ni gente de dinero. Vinieron cientos de personas humildes, campesinos, a los que ayudó, inmigrantes, a los que dio agua en el camino, gente que conocía su leyenda. Mientras bajaban el ataúd junto a la tumba de doña Carmen y la de Toro, Gabriel miró a su alrededor. Vio el amor, vio el respeto, y pensó en Roberto. El poderoso millonario había muerto tiempo atrás, en la soledad de una celda, olvidado, sin nadie que reclamara su cuerpo más que por obligación legal. Su dinero se había esfumado en abogados y multa. Su legado era polvo. En cambio, Elías, el viejo pobre, el granjero solitario, dejaba un imperio, no de edificios, sino de corazones. Hoy, si pasas por la hacienda La Esperanza,
verás un roble enorme y frondoso. Debajo hay 3 cruces de madera y una placa de bronce que Gabriel mandó poner. La placa no habla de guerras ni de medallas. Dice, simplemente, aquí descansan un soldado, una dama y un perro guardián. Nos enseñaron que la sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia. Las fronteras dividen la tierra, pero el amor no conoce líneas. Y dicen que, en las noches de tormenta, cuando el viento silba, en la frontera, todavía se puede ver la silueta de un hombre alto con sombrero y un perro negro enorme, caminando por la orilla, vigilando que ningún niño vuelva a quedarse atrás en la oscuridad, porque los verdaderos héroes nunca mueren, solo se convierten en leyendas. La música sube en un crescendo emotivo, triunfal y lleno de luz, para luego desvanecerse lentamente hacia el silencio total. Locutor, voz profunda, cercana, con un tono de despedida íntima. Familia de crónicas del destino, respiren hondo, sientan ese nudo en la garganta. Es la prueba de que estamos vivos y de que, en el fondo, todos buscamos lo mismo que Isabela y Gabriel, un lugar donde sentirnos seguros. Un sargento, Elías, que nos diga que todo va a estar bien. Esta historia nos deja una lección vital. Las segundas oportunidades existen. Elías creía que su vida había acabado y encontró su mejor versión a los 70 años. Isabela creía que su vida era una condena y encontró la libertad en el desierto. Nunca es tarde. Mientras haya vida, hay esperanza. Y mientras haya gente buena, dispuesta a abrir la puerta en una noche de tormenta, el mundo seguirá valiendo la pena. Hoy quiero preguntarte algo muy personal. ¿Quién es tu sargento Elías? ¿Quién es esa persona que te salvó, que te cuidó, o que te enseñó el camino correcto? Hónralo hoy. Escribe su nombre en los comentarios. Hagamos de este chat un muro de gratitud. Gracias por acompañarnos en esta travesía de 10 capítulos. Gracias por cada like, por cada lágrima y por ser parte de nuestra comunidad. Soy su amigo, narrador. Cuídense mucho, quieran mucho a los suyos y recuerden, a la verdadera riqueza no es lo que tienes, es a quien tienes. Hasta la próxima historia.